Bienvenido a la segunda parte del capítulo 12 titulado Abraham en Canaán, del libro Patriarcas y Profetas, escrito por Elena G. de White. En un caluroso mediodía, el patriarca estaba sentado a la puerta de su tienda, contemplando el tranquilo panorama, cuando vio a lo lejos a tres viajeros que se aproximaban. Antes de llegar a su tienda, los forasteros se detuvieron, como para consultarse respecto al camino que debían seguir. Sin esperar que le solicitaran favor alguno, Abraham se levantó de inmediato, y cuando ellos parecían irse hacia otra dirección, él se apresuró a acercarse a ellos, y con la mayor cortesía les pidió que lo honraran, deteniéndose en su casa para descansar. Con sus propias manos les trajo agua para que se lavaran los pies y se quitaran el polvo del camino. Él personalmente escogió los alimentos para los visitantes, y mientras descansaban bajo la sombra refrescante, se sirvió la mesa. Y él se mantuvo respetuosamente al lado de ellos mientras participaban de su hospitalidad. Este acto de cortesía fue considerado por Dios de suficiente importancia como para registrarlo en su palabra. Y aproximadamente 2000 años más tarde, un apóstol inspirado se refirió a él diciendo: No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13:2. Abraham no había visto en sus huéspedes más que a tres viajeros cansados. No imaginó que entre ellos había uno a quien podría adorar sin cometer pecado. En ese momento le fue revelado el verdadero carácter de los mensajeros celestiales. Aunque iban en camino como mensajeros de ira, a Abraham, el hombre de la fe, le hablaron primeramente de bendiciones. Aunque Dios es riguroso para notar la iniquidad y castigar la transgresión, no se complace en la venganza. La obra de la destrucción es una extraña obra, Isaías 28:21, para el que es infinito en amor. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, Salmos 25:14. Abraham había honrado a Dios, y el Señor lo honró, haciéndole partícipe de sus consejos y revelándole sus propósitos. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?, dijo el Señor. Génesis 18:17-33. Dios conocía bien la medida de la culpabilidad de Sodoma, pero se expresó a la manera de los hombres para que la justicia de su trato fuese comprendida. Antes de descargar sus juicios sobre los transgresores, iría él mismo a examinar su conducta. Si no habían traspasado los límites de la misericordia divina, les concedería todavía más tiempo para que se arrepintieran. Dos de los mensajeros celestiales se marcharon dejando a Abraham solo con aquel a quien reconocían ahora como el Hijo de Dios. Y el hombre de fe intercedió en favor de los habitantes de Sodoma. Una vez los, una vez los había salvado mediante su espada. Ahora trató de salvarlos por medio de la oración. Lot y su familia habitaban aún allí, y el amor desinteresado que movió a Abraham a rescatarlo de los elamitas, trató ahora de salvarlo de la tempestad del juicio divino, si era la voluntad de Dios. Con profunda reverencia y humildad rogó: He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. En su súplica no había confianza en sí mismo, ni jactancia de su propia justicia. No pidió un favor basado en su obediencia o en los sacrificios que había hecho en cumplimiento de la voluntad de Dios. Siendo el mismo pecador, intercedió en favor de los pecadores. Semejante espíritu debe tener todos los que se acercan a Dios. Abraham manifestó la confianza de un niño que suplica a un padre a quien ama. Se aproximó al mensajero celestial y fervientemente le hizo su petición. A pesar de que Lot habitaba en Sodoma, no participaba de la impiedad de sus habitantes.
Abraham pensó que en aquella populosa ciudad debía haber otros adoradores del verdadero Dios. Y tomando en consideración este hecho, suplicó: lejos de ti el hacerlo así, que hagas morir al justo con el impío, y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ha de hacer lo que es justo. Génesis 18:25. Abraham no imploró una vez, sino muchas. Insistía aún a más medida que se le concedía lo pedido. Persistió hasta que obtuvo la seguridad de que aunque hubiera allí solamente 10 personas justas, la ciudad sería perdonada. El amor hacia las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de Abraham. Aunque detestaba los pecados de aquella ciudad corrompida, deseaba que los pecadores pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma demuestra la preocupación que hemos de tener por los impíos. Debemos sentir odio hacia el pecado y compasión y amor hacia el pecador. Por todas partes, en derredor nuestro, hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrecogió a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y perseverante fe ruegan a Dios por ellos? El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecador. El que pagó el precio de su redención conoce el valor del alma humana. Sintiendo hacia la iniquidad un antagonismo que solo puede existir en una naturaleza pura e inmaculada, Cristo manifestó hacia el pecador un amor que únicamente la bondad infinita pudo concebir. En la agonía de la crucifixión, Él mismo, cargado con el espantoso peso de los pecados del mundo, oró por sus vilipendiadores y asesinos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. De Abraham está escrito que fue llamado amigo de Dios, padre de los creyentes. Santiago 2:23, Romanos 4:11. El testimonio de Dios acerca de este fiel patriarca es: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En otro lugar dice: yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 26:5 y 18:19. Fue un gran honor para Abraham ser el padre del pueblo que durante siglos había sido guardián y preservador de la verdad de Dios para el mundo. De aquel pueblo por medio del cual todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas con el advenimiento del Mesías prometido. El que llamó al patriarca lo consideró digno. Es Dios el que habla, el que entiende los pensamientos desde antes y desde muy lejos y justiprecia a los hombres. Dice: lo he conocido. En lo que toca a Abraham, no traicionaría la verdad por motivos egoístas. Guardaría la ley y se conduciría recta y justamente. Y no solo temería al Señor, sino que también cultivaría la religión en su hogar. Instruiría a su familia en la justicia. La ley de Dios sería la norma de su hogar. La familia de Abraham comprendía más de 1000 almas. Los que por sus enseñanzas eran inducidos a adorar al Dios único, encontraban un hogar en su campamento. Y allí, como en una escuela, recibían una instrucción que los preparaba para ser representantes de la verdadera fe. Así que pesaba sobre Abraham una gran responsabilidad. Educaba a los padres de familia
y sus métodos de gobierno eran puestos en práctica en las casas que ellos presidían. En la antigüedad, el padre era el jefe y el sacerdote de su propia familia, y ejercía autoridad sobre sus hijos, aún después de que éstos tenían sus propias familias. Sus descendientes aprendían a considerarlo como su jefe, tanto en los asuntos religiosos como en los seculares. Abraham trató de perpetuar este sistema patriarcal de gobierno, pues tendía a conservar el conocimiento de Dios. Era necesario vincular a los miembros de la familia para construir una barrera contra la idolatría tan generalizada y arraigada en aquel entonces. Abraham trataba por todos los medios a su alcance de evitar que los habitantes de su campamento se mezclaran con los paganos y presenciaran sus prácticas idólatras, pues sabía muy bien que la familiaridad con el mal iría corrompiendo insensiblemente los sanos principios. Ponía el mayor cuidado en excluir toda forma de religión falsa y en hacer comprender a los suyos la majestad y la gloria del Dios viviente como único objeto del culto. Fue un sabio arreglo dispuesto por Dios mismo el aislar a su pueblo en lo posible de toda relación con los paganos para hacer de él un pueblo separado, que no se contase entre las naciones. Él había separado a Abraham de sus parientes idólatras, para que el patriarca pudiera capacitar y educar a su familia alejada de las influencias seductoras que la hubieran rodeado en Mesopotamia, y para que la verdadera fe fuera conservada en su pureza por sus descendientes de generación en generación. El amor de Abraham hacia sus hijos y su casa lo movió a resguardar su fe religiosa y a inculcarles el conocimiento de los estatutos divinos, como el legado más precioso que pudiera dejarles a ellos por su medio al mundo. A todos les enseñó que estaban bajo el gobierno del Dios del cielo. No debía haber opresión de parte de los padres, ni desobediencia de parte de los hijos. La ley de Dios había designado a cada uno sus obligaciones, y sólo mediante la obediencia a dicha ley se podía obtener la felicidad y la prosperidad. Su propio ejemplo, la silenciosa influencia de su vida cotidiana, eran una constante lección. La integridad inalterable, la benevolencia y la desinteresada cortesía que le habían granjeado la admiración de los reyes, se manifestaba en el hogar. Había en esa vida una fragancia, una nobleza y una dulzura de carácter que revelaban a todos que Abraham estaba en relación con el cielo. No descuidaba siquiera al más humilde de sus siervos. En su casa no había una ley para el amo y otra para el siervo. No había un camino real para el rico y otro para el pobre. Todos eran tratados con justicia y compasión, como coherederos de la gracia de la vida. Él mandará su casa después de sí. En Abraham no se vería negligencia pecaminosa en lo referente a restringir las malas inclinaciones de sus hijos, ni tampoco habría favoritismo imprudente, indulgencia o debilidad. No sacrificaría su convicción del deber ante las pretensiones de un amor mal entendido. Abraham no solo daría la instrucción apropiada, sino que mantendría la autoridad de las leyes justas y rectas. ¿Cuán pocos son los que siguen este ejemplo en la actualidad? Muchos padres manifiestan un sentimentalismo ciego y egoísta, un mal llamado amor que deja a los niños gobernarse por su propia voluntad, cuando su juicio no se ha formado aún y los dominan pasiones indisciplinadas. Esto es ser cruel hacia la juventud y cometer un gran mal contra el mundo. La indulgencia de los padres provoca muchos desórdenes en las familias y en la sociedad. Confirma en los jóvenes el deseo de seguir sus inclinaciones en lugar de someterse a los requerimientos divinos. Así crecen con aversión a cumplir la voluntad de Dios y transmiten su espíritu irreligioso e insubordinado a sus hijos y a sus nietos.
Así como Abraham, los padres deberían mandar a su casa después de sí. Enséñese a los niños a obedecer la autoridad de sus padres e impóngase esta obediencia como primer paso en la obediencia a la autoridad de Dios. El poco aprecio en que aún los dirigentes religiosos tienen la ley de Dios ha producido muchos males. La enseñanza tan generalizada de que los estatutos divinos ya no están en vigencia es, en sus efectos morales sobre las personas, semejante a la idolatría. Aquellos que procuran disminuir los requerimientos de la santa ley de Dios están socavando directamente el fundamento del gobierno de familias y naciones. Los padres religiosos que no andan en los estatutos de Dios no mandan a su familia que sigan el camino del Señor. No hacen de la ley de Dios la norma de la vida. Los hijos, al fundar sus propios hogares, no se sienten obligados a enseñar a sus propios hijos lo que nunca se les enseñó a ellos. Y este es el motivo por lo cual hay tantas familias impías. Esta es la razón por la que la depravación se ha arraigado y extendido tanto. Mientras que los mismos padres no anden conforme a la ley del Señor, con corazón perfecto, no estarán preparados para mandar a sus hijos después de sí. Es preciso hacer en este respecto una reforma amplia y profunda. Los padres deben reformarse. Los ministros necesitan reformarse. Necesitan a Dios en sus hogares. Si quieren ver un estado de cosas diferentes, han de dar la palabra de Dios a sus familias y tienen que hacerla su consejera. Deben enseñar a sus hijos que esta es la voz de Dios a ellos dirigida y que deben obedecerla implícitamente. Deben instruir con paciencia a sus hijos, bondadosa e incesantemente, deben enseñarles a vivir para agradar a Dios. Los hijos de tales familias estarán preparados para hacer frente a los sofismas de la incredulidad. Aceptaron la Biblia como base de su fe y por consiguiente tienen un fundamento que no puede ser barrido por la ola de escepticismo que se avecina. En muchos hogares se descuida la oración. Los padres creen que no disponen de tiempo para el culto matutino o vespertino. No pueden invertir unos momentos en dar gracias a Dios por sus abundantes misericordias, por el bendito sol y las lluvias que hacen florecer la vegetación y por el cuidado de los santos ángeles. No tienen tiempo para orar y pedir la ayuda y la dirección divinas y la permanente presencia de Jesús en el hogar. Salen a trabajar como va el buey o el caballo, sin dedicar un solo pensamiento a Dios o al cielo. Poseen almas tan preciosas que para que no sucumbieran en la perdición eterna, el Hijo de Dios dio su vida por su rescate. Sin embargo, tienen muy poco aprecio por las grandes bondades del Señor. Al igual que los patriarcas de la antigüedad, los que profesan amar a Dios deben levantar un altar al Señor en todo lugar que se establezca. Si alguna vez hubo un tiempo cuando todo hogar ha de ser una casa de oración, es ahora. Los padres y las madres tienen que elevar sus corazones a menudo hacia Dios para suplir humildemente por ellos mismos y para suplicar humildemente por ellos mismos y por sus hijos. Que el padre, como sacerdote de la familia, ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la noche, mientras la esposa y los niños se le unen en oración y alabanza. Jesús se complace en morar en un hogar tal. De todo hogar cristiano debería irradiar una santa luz. El amor debe expresarse con hechos. Ha de manifestarse en todas las relaciones del hogar y revelarse en una amabilidad atenta, en una suave y desinteresada cortesía. Hay hogares donde se pone en práctica este principio, hogares donde se adora a Dios y donde reina el amor verdadero. De estos hogares, de mañana y de noche, la oración asciende hacia Dios como un dulce incienso, y las misericordias y las bendiciones de Dios descienden sobre los suplicantes
como el rocío de la mañana. Un hogar piadoso, bien dirigido, constituye un argumento poderoso en favor de la religión cristiana. Un argumento que el incrédulo no puede negar. Todos pueden ver que una influencia trabaja en la familia y afecta a los hijos, y que el Dios de Abraham está con ellos. Si los hogares de los profesos cristianos tuvieran el debido molde religioso, ejercerían una gran influencia en favor del bien. Serían ciertamente la luz del mundo. El Dios del cielo habla a todo padre fiel por medio de las palabras dirigidas a Abraham. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Qué interesante capítulo. Yo te invito, querido hermano, que podamos establecer el culto familiar en nuestro hogar. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Te espero en el siguiente capítulo.